Esto es Historia Universal de la Medicina, un recorrido por la historia de cómo la humanidad aprendió a entender, curar y prevenir la enfermedad, desde los primeros sanadores hasta la medicina de hoy. Una serie en 10 encuentros basada en la obra del médico e historiador Pedro Laín Entral. El primer episodio se denomina Antes de la técnica, magia, religión y los primeros sanadores. Empezamos. El cráneo de Cusco. Año 1865, un diplomático y arqueólogo estadounidense llamado George Square consigue en Cusco un cráneo. No es un cráneo cualquiera. Tiene un agujero rectangular en la parte superior, hecho con 4 cortes limpios y perpendiculares. Alguien hace siglos le abrió la cabeza a esa persona a propósito. Squire se lo lleva a París y se lo muestra a Paul Broca, una de las máximas autoridades médicas de la época. Y Broca confirma lo que parecía imposible. Los bordes del agujero están cicatrizados, hueso que volvió a crecer, lo que significa una sola cosa. Esa persona sobrevivió. Le abrieron el cráneo y vivió semanas, meses, quizás años después, sin anestesia como lo entendemos hoy, sin teoría de la infección, sin nada de lo que asociemos con la medicina. Y acá está la pregunta con la que arranca toda esta serie. ¿Qué pensaba el que sostenía esa herramienta de piedra? ¿Qué creía que estaba haciendo? ¿Curaba? ¿Exorcizaba? ¿Las dos cosas a la vez? Para responder esto, tenemos que viajar a una etapa larguísima, la más larga de todas, la de miles de años en las que el ser humano curó antes de que existiera la medicina tal como la conocemos, lo que el Tralgo llamó la era pre-técnica. Vamos con el segundo bloque. ¿Qué quiere decir pre-técnica? Vamos a aclarar el término porque es la columna de todo el episodio. Lain divide la historia de la medicina en 6 grandes etapas. La primera, la pretécnica, abarca todo lo anterior a un momento muy concreto. La Grecia de los siglos sexto y quinto antes de Cristo. El momento en que un puñado de griegos, Almeón de Crotona, después los hipocráticos, hace algo nuevo. Empieza a pensar la enfermedad como un fenómeno de la naturaleza, de la physis en griego, algo que tiene causas naturales y que por lo tanto se puede entender y modificar con un arte, que es la técnica. Para Laín, ese paso del mito a la physis es el acontecimiento más importante en toda la historia de la medicina, y todo lo que viene antes es lo pretécnico. Ahora, cuidado con una trampa. Pretécnico no quiere decir primitivo, no quiere decir tosco, ni inferior ni estúpido. Es una de las cosas que hay que sacarse de la cabeza desde el arranque. Porque como señala el gran historiador Roy Porter, civilizaciones enteras, China, la India, construyeron sistemas médicos sofisticadísimos, coherentes, que duraron milenios sin pasar nunca por el concepto griego de physis. No eran borradores fallidos de la medicina griega, eran otra cosa con su propia lógica. Entonces, cuando decimos pretécnico, hablamos de una manera distinta de entender la enfermedad. Y en esa manera distinta conviven mezclados 3 modos de curar que en realidad nunca se separan del todo, ni siquiera hoy. Uno es el empírico, el ensayo y error. Veo que esta hierba hace vomitar, que esta otra calma el dolor y las uso. Puro saber hacer acumulado. El segundo es el mágico religioso. Si la enfermedad la mandó un dios, un demonio o un brujo, hay que apelar a un poder superior para sacarla, con rezos, con ritos, con conjuros. Y el tercero es el técnico, que es el que todavía no nació. En la era pretécnica el empirismo está por todos lados, hay un saber práctico enorme, pero el que manda, el que da marco, es el segundo, el mágico religioso. La pregunta de fondo no es tanto cómo funciona el cuerpo, es quién mandó el mal y sobre todo por qué. La prehistoria, lo que dicen los huesos. Volvamos a los huesos. ¿Cómo sabemos de qué se enfermaba la gente antes de que hubiera una sola palabra escrita? Hay una ciencia para eso, se llama paleopatología, el estudio de las enfermedades en restos antiguos, huesos y momias. Lo fundó a principios del siglo XX un bacteriólogo, Mark Harmon Ruffer, trabajando sobre momias egipcias. Encontró de todo: arteriosclerosis, tuberculosis de la columna, parásitos, artrosis, dientes destrozados. Y eso es más o menos el catálogo del sufrimiento prehistórico. Fracturas, muchas de ellas bien soldadas, lo que ya nos dice que alguien las acomodó y cuidó al herido. Artrosis por todos lados, infecciones, caries. La vida era corta. En algunas necrópolis el pico de muertes está entre los 20 y los 30 años. Pero la estrella de la cirugía prehistórica es la que ya vimos, la trepanación, abrir el cráneo.
Y eso no es un caso aislado en Cusco. Se llevan catalogados más de 1500 cráneos trepanados solo en el Neolítico. En Europa, Siberia, China, América. En algunos yacimientos, hasta uno de cada 10 cráneos tienen el agujero. ¿Y desde cuándo? El caso cicatrizado más antiguo y seguro está en Ucrania, en un sitio llamado Vasilyevka, y se trata de alrededor de 7000 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 9000 años. ¿Por qué lo hacían? Probablemente por dos motivos que conviven. Uno práctico, tratar fracturas con hundimiento, golpes en la cabeza, que en una época de ondas y masas no debían faltar. Y otro mágico, dejan salir al espíritu maligno que pensaban causaba la epilepsia o los dolores de cabeza. Y acá una advertencia. ¿Por qué conviene no entusiasmarse de más? Es tentador hablar de neurocirugía prehistórica como si estos tipos fueran genios adelantados a su tiempo. No lo eran. Domingo Campillo, que estudió más de 100 trepanaciones en España, lo dijo claro. Era un procedimiento relativamente simple. Impresionante, sí, pero no una hazaña de conocimiento anatómico. No nos inventemos un héroe donde había un artesano del hueso con mucho oficio y bastante suerte. ¿Y ese artesano quién era? El chamán, el curandero, una figura que mezclaba las dos cosas. Sabía de hierbas y sabía acomodar un hueso, pero sobre todo era el que sabía tratar con lo invisible. No era un protomédico, era un intermediario entre la comunidad y el mundo de los espíritus. Ahora vamos con el siguiente bloque, las 5 causas del mal. Para entender qué tenía en la cabeza ese chamán, los antropólogos estudiaron pueblos sin escritura de todo el planeta. Con un cuidado importante que vale aclarar, estos pueblos no son una foto fijada del pasado, no son fósiles vivientes, tienen su propia historia, pero al compararlos aparece un patrón que se repite, asombrosamente parecido en los 5 continentes. En 1832, un antropólogo llamado Forrest Clemens ordenó ese patrón en 5 causas mágicas de la enfermedad. Y vale la pena escucharlas porque son 5 maneras de responder a la pregunta ¿por qué me enfermé? La primera, la intrusión de un objeto. Algo, una piedra, una espina, un huesito, se metió en el cuerpo. El tratamiento. El sanador chupa la zona enferma y extrae delante de todos el objeto culpable. Lo muestra, teatro sí, pero teatro que cura. La segunda, la pérdida del alma. Un susto, un accidente y el alma se te escapó. El chamán tiene que viajar en trance a buscarla y traerla de vuelta. La tercera, la posesión por un espíritu. Y ahí lo que hace falta es un exorcismo. La cuarta, haber roto un tabú. Comiste lo que no debías, hiciste lo que estaba prohibido. Lo que cura pasa por la confesión, la penitencia y la purificación. Y la quinta y última, la brujería. Alguien te mandó un maleficio y se combate con más magia, en sentido contrario. Fíjense en algo, las 5, en la enfermedad no es un asunto privado tuyo y de tu cuerpo, es un evento social, señala que algo se rompió con los dioses, con los muertos, con tu gente. Por eso muchas veces el tratamiento es colectivo, es un ritual de toda la comunidad. El enfermo no es un caso, es una señal de que el orden se quebró. Y antes de que esto suene a cosa de museo, el susto, el mal de ojos, el rechazo a que te metan algo extraño en el cuerpo con una inyección o una transfusión, todo eso sigue acá. No son curiosidades exóticas, son estructuras profundas de cómo los seres humanos vivimos al enfermarnos. Volvemos a esto al final. Mesopotamia como culpa. Ahora sí, damos el salto. De los pueblos sin escritura a las primeras grandes civilizaciones, las que dejaron archivos. Empezamos donde empieza casi todo, entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. Acá la enfermedad tiene un nombre que lo dice todo. En acadio, la palabra shertu significa al mismo tiempo 3 cosas: pecado, castigo e ira de los dioses. No son ideas, es una sola. Te enfermaste porque hiciste algo malo y los dioses te están cobrando. Por eso, cuando el sanador llegaba, lo primero, muchas veces, no era mirar la herida, era interrogarte para descubrir qué falta habías cometido. Y había no uno, sino varios especialistas. El Ashipu, el exorcista sacerdote que peleaba contra la causa sobrenatural con conjuros. El Asu,
el sanador más empírico que aplicaba fármacos, tenía cientos de sustancias catalogadas, vendajes, remedios, y el Barú, el adivino, que leía el futuro del enfermo en el hígado de un animal sacrificado. Durante mucho tiempo se contó esto como una pelea, el mago supersticioso de un lado, el médico racional del otro. La asiriología, John Sherlock, eh, le dio una vuelta a esa idea. Para ella no competían, se complementaban. El exorcista era más bien el que diagnosticaba y el otro el que preparaba el remedio. La división que hacemos hoy entre magia y medicina sencillamente no existía entre ellos. Y Mesopotamia nos deja la primera regulación legal del acto médico de la historia, el Código de Hammurabi alrededor de 1750 años antes de Cristo. Fijó honorarios y castigos. Escuchen la ley 208 casi textual. Si un médico opera a un hombre de una herida grave con un bisturí de bronce y causa su muerte, se le cortaban los dedos. Bienvenidos a la primera mala praxis con pena tarifada de la historia y el castigo. Además, dependía de la clase social del paciente. La vida de un esclavo y la de un hombre libre no valían lo mismo ante la ley. La medicina desde su primer día quedó escrita, ya estaba enredada con el poder y con la desigualdad. Egipto, entre el bisturí y el conjuro. Bajemos al Valle del Nilo, Egipto. De Egipto conocemos la medicina sobre todo por unos papiros, y dos de ellos cuentan toda la historia en esta etapa. Uno es el papiro de Edwin Smith, un tratado de cirugía con 48 casos, ordenados con una lógica impecable de la cabeza a los pies. Describe heridas, fracturas, las suturas del cráneo, hasta el líquido que rodea el cerebro. Y es casi pura razón, casi sin magia, un médico observando, describiendo, decidiendo qué se puede tratar y qué no. El otro es el papiro de Evers, 20 metros de largo, casi 900 textos, cientos de recetas, y ahí la magia y empirismo van del brazo. Sin ningún conflicto, en un mismo tratamiento conviven la hierba, el vendaje y el conjuro en contra los demonios. Estos dos papiros lado a lado son el retrato exacto de la medicina pretécnica. No es primero magia y después ciencia, son las dos cosas a la vez, en la misma cultura, a veces en la misma página. El gran nombre es Imhotep, arquitecto de la pirámide hacia el 2650 a.C., tan venerado que siglos después de muerto lo convirtieron en dios de la medicina. Ahora, ojo, se le suele atribuir la autoría de aquel papiro de cirugía. Es una atribución bonita y casi seguramente falsa. El papiro que tenemos es muchísimo posterior y obra de varias manos. Conviene no comprar la leyenda. Los médicos egipcios se formaban en las casas de la vida, junto a los templos, y estaban hiperespecializados. Lo cuenta Heródoto, el historiador griego que pasó por ahí y quedó impresionado. Lo dice casi así: cada médico es médico de una sola enfermedad y no de más. Uno de los ojos, otro de la cabeza, otro de los dientes, otro del vientre. Suena moderno, ¿no? Pero su idea del cuerpo era muy distinta de la nuestra. Para ellos todo dependía de unos canales internos, los metu, que salían del corazón y repartían aire, sangre y fluidos. Y la enfermedad era una obstrucción de esos canales. De ahí una obsesión con los purgantes y los enema, limpiar las cañerías del cuerpo. Su farmacia era riquísima: miel que cicatriza y desinfecta, resino, ajo, opio. Mucho de eso funcionaba y mucho de eso todavía hoy está en nuestras farmacias. Persia, China e India, tres maneras de pensar el cuerpo. Sigamos viaje hacia el este, más rápido ahora porque cada una de estas culturas merecería un episodio entero. Persia, el antiguo Irán, todo gira alrededor de una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre el Aura Mazda y el Arimán. Salud y enfermedad son episodios de esa batalla universal. Su libro sagrado, el Avesta, distingue tres formas de curar: con el cuchillo, con las hierbas y con la palabra sagrada. Y para ellos, la más poderosa de las tres era la última, la palabra, el conjuro. ¿Por qué atacaba la raíz espiritual del mal? Guardemos esa idea, la palabra cura para el final. China, y acá pasa algo distinto, importante. La medicina china da un giro que la separa del chamanismo puro. La enfermedad deja de ser sobre todo obra de un demonio y pasa a ser un desequilibrio. Desequilibrio entre el yin y el yang.
esos dos principios opuestos y complementarios. Desequilibrio entre los cinco elementos. Bloqueo en la circulación del ki, la energía vital, que corre por unos canales llamados meridianos. El cuerpo es un pequeño universo regido por las mismas leyes que el cosmos. Y la salud es, antes que nada, armonía. Todo esto en un texto enorme, el canon del emperador amarillo. Acá hay que pinchar un globo. La leyenda dice que lo escribió ese emperador hacia el 2600 antes de Cristo. No, el consenso de los expertos como Paul Hunschult lo ubica muchísimo después, alrededor del cambio de era, y la versión que leemos hoy fue reordenada recién en el siglo octavo después de Cristo. Lo de atribuirlo a un emperador mítico era probablemente un truco. Los autores anónimos se escondían detrás de una figura legendaria. Y una nota honesta, el ki y los meridianos no tienen hasta hoy una base anatómica demostrable. Son construcciones teóricas. La eficacia de buena parte de la medicina tradicional china sigue siendo objeto de un debate fuerte, y conviene decirlo sin vueltas. India, tenemos acá la Ayurveda, que quiere decir literalmente el saber de la vida. Mismo esquema de fondo, la salud es equilibrio. Pero acá los protagonistas son tres humores: las dosha, vata, pitta y kapha. Y la enfermedad es su desorden. ¿Les suena tres humores, equilibrio y enfermedad? Es difícil no pensar la teoría griega de los humores que vamos a ver en el próximo episodio. Hay un parecido real. Algunos sospechan incluso una influencia de la India sobre Grecia. Pero ojo, ¿en qué dirección fue esa influencia? Simplemente dos culturas llegaron por su cuenta a ideas parecidas. Es un debate abierto, no lo damos por cerrado. Lo que sí es deslumbrante es la cirugía india. El texto de Susruta describe cerca de 300 procedimientos y más de 100 instrumentos: operación de cataratas, piedras en la vejiga, y eran famosos por la rinoplastía, reconstruir una nariz amputada con un colgajo de piel de la frente o de la mejilla, una técnica que siglos más tarde la cirugía plástica moderna iba a redescubrir. Vamos con el siguiente bloque: Japón, Israel y América. Y acá hacemos un cierre de esta gira. Cerramos la vuelta al mundo con tres pinceladas. Japón. Su medicina antigua estaba atada al sintoísmo y a una idea: la enfermedad como impureza, como contaminación ritual. Después, entre los siglos 6 y 9, llegó a saber chino y se adaptó con el nombre de la medicina Kanpo: hierbas, acupuntura, moxibustión, pero a la japonesa. Israel. El monoteísmo lleva la idea de la culpa al extremo. Hay un solo Dios y Él manda tanto la salud como la enfermedad, que es castigo del pecado. Lo notable es que ahí el sacerdote no es un médico, es un inspector de la salud pública. Aplica la ley de pureza, y de esa ley salen las normas de higiene del Levítico: aislar al contagioso, la cuarentena, lavar las manos y los utensilios y prohibir ciertos alimentos. Ahora cuidado con leer esto como si fuera un manual de epidemiología adelantado. Esa lectura higienista está discutida. La mayoría de esas reglas responde a una lógica de pureza simbólica religiosa. Atribuirles un conocimiento de los microbios es un anacronismo. Que la cuarentena funcione no quiere decir que supieran por qué funciona. Y América, por último, antes de la llegada de los europeos, los aztecas, con una herbolaria gigantesca que después los españoles anotaron en códices: cirugía de guerra, acomodaban fracturas, cosían heridas con cabello y espinas de maguey. Pero el dato que cierra el círculo del episodio viene de los Andes. ¿Se acuerdan el cráneo de Cusco del principio? Bueno, en Perú se han catalogado más de 800 cráneos trepanados, más que todo el resto del mundo. El antropólogo John Verano estudió las tasas de supervivencia a lo largo del tiempo. El resultado es asombroso. En las culturas más tempranas sobrevivía cerca del 40%. En la época inca el promedio trepa al 75 y al 80%. Algunos sitios llega al 90%. Para que se entienda la magnitud, 3 siglos después, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, la cirugía del cráneo mataba a más de la mitad de los pacientes. Los cirujanos andinos, con herramientas de piedra, tenían mejores resultados que los médicos del siglo XIX con bisturí de acero. Y una última corrección, porque es un mito que se repite mucho. Eso de que los incas usaban la quina contra la malaria es casi seguro falso. La malaria, lo más probable, llegó a América con los europeos. Los andinos usaban la corteza de quina contra la fiebre y los escalofríos, sí, pero la historia romántica de la quinina antimalárica precolombina se apoya en una leyenda que los historiadores ya desarmaron. Vamos con las últimas partes. Lo que quedó.
Llegamos al final y toca la pregunta de Laín. De toda esta etapa larguísima, ¿qué sobrevivió? ¿Qué de esto sigue todavía hoy dentro nuestro? Dos cosas. La primera, la más obvia, la farmacia. Buena parte de los medicamentos modernos vienen en línea directa de la herbolaria pretécnica. El opio, la aspirina que sale de la corteza del sauce, la anestesia local que sale de la coca, la quinina miles de años después de ensayo y error, que la química del siglo XIX simplemente aprendió a purificar. Pero la segunda herencia es más profunda y es la que en verdad importa. Es una actitud, es la manera de vivir la enfermedad. Porque enfermarse nunca fue ni es un puro hecho biológico. Cuando nos enfermamos, en serio, todos, todavía hoy, hacemos la misma pregunta que se hacía el mesopotámico hace 4000 años. Nos preguntamos solo ¿qué tengo? Preguntamos ¿por qué a mí? Y ahí, agazapada, vuelve la vieja estructura, la culpa, el castigo, la sensación de que algo se rompió y que hay que repararlo. El prestigio casi sacerdotal que todavía tiene el médico. El efecto placebo es lo que, si lo pensáis, el poder de la sugestión y del rito, la necesidad de que alguien con autoridad nos diga una palabra que nos calme. Eso, lo que Laín estudió como la curación por la palabra, es la herencia pura de la era pretécnica. El sanador persa lo sabía. A veces la palabra cura más que el cuchillo. Y por esto no es arqueología. La convivencia de la medicina científica con las medicinas tradicionales, la china, la ayurvédica, las indígenas, es hoy un tema de salud pública en todo el planeta, con tensiones reales entre el respetar una cultura y exigir que algo demuestre que funciona. Lo mágico religioso en las formas de enfermar no es un residuo en extinción, es una constante humana. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los griegos? ¿Qué ameritó llamar técnica a lo suyo y pretécnico a todo lo anterior? No abolieron nada de esto, no borraron la magia ni la religión ni el símbolo. Eso siguió y sigue. Lo que hicieron fue agregar algo nuevo al lado, una idea de que la enfermedad tiene causas naturales y que se le puede entender mirando el cuerpo y no solo al cielo o a los dioses. Eso le sumaron la fisis. De eso se trata el próximo encuentro, el momento en que un médico en una isla griega dejó de preguntar quién mandó la enfermedad y empezó a preguntar cómo funciona el cuerpo, de qué enferma, el nacimiento de la medicina tradicional. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. En el próximo encuentro, el nacimiento de la medicina racional, Grecia e Hipócrates. Si te interesó, podés seguir Historia Universal de la Medicina en YouTube, Spotify y también en Instagram. Vamos a hacer una aclaración. Historia Universal de la Medicina se produce con la colaboración de herramientas de inteligencia artificial usadas para la investigación, la redacción y la locución. La selección de fuentes, la edición y la responsabilidad final del contenido son humanas. Lo aclaramos como una decisión editorial. Creemos que el uso de la inteligencia artificial tiene que ser transparente. Gracias por escuchar.